Estamos de vuelta, damos gracias a Dios. Gracias porque ustedes se pueden conectar ahí desde sus hogares. ¿Saben qué? Hoy comenzamos también aquí en la casa del Señor. Nos reintegramos y lógicamente eso va a significar un proceso para la vuelta a casa y damos gracias a Dios. Así que quisiera que entreguemos este tiempo que es maravilloso. Dice el Salmo 134, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Hoy estamos también aquí de día. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú nos permites volver a tu casa. Gracias por este salmo que nos dice que somos bendecidos al estar en tu casa. Gracias por los que nos acompañan desde sus hogares. Gracias, mi Dios. Queremos entregarte este tiempo de adoración. Queremos exaltar al Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria y la honra, Padre. Y Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a una adoración en espíritu y en verdad. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos acompaña con la alabanza nuestro hermano Pablo Cáceres. Hermano. Buenos días, hermanos. Les saludo con la bendita paz de nuestro Dios. Y qué bendición y qué gozo estar de vuelta reunidos en un número muy pequeño, pero tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Así es que alabemos el nombre de nuestro Dios con este precioso himno que dice: engrandecido sea Dios, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios, nos dice Filipenses 2:11. Alegres juntos a una
que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, y al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Hay un dulce espíritu que está morando y habitando entre nosotros. Amén. Hay un dulce espíritu aquí, y yo sé que es el espíritu del Señor. Cada rostro expresa el gozo
La sangre de nuestro Dios nos puede limpiar de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos dice 1 Juan 1:7. ¿Qué me puede dar perdón? Solamente la sangre preciosa de nuestro Dios. Porque permites, mi Dios, que podamos estar en tu casa, Señor, en tu casa de oración, alabando y bendiciendo tu santo y grande nombre, Dios. Te agradecemos por todo este tiempo en que tú, Señor, nos has bendecido. Gracias porque pudimos ver tu mano con nosotros en todo este tiempo, mi Dios. Te agradecemos porque tú eres Jehová, porque tú eres, Señor, el Dios que provee, porque tú eres, Señor, el Dios que da consuelo, porque tú eres el Dios de paz que está con nosotros. Alabado sea tu nombre, Señor, y te exaltamos y te glorificamos, mi Dios, en esta mañana. Sigue
con nosotros, mi Dios. Y te seguimos alabando, Padre Santo. En tu nombre, oh Dios. Amén. Por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te doy mi amor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te doy mi amor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, Jehová Jireh, eres quien provees. Jehová Nisi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. Por quién eres tú, te doy mi amor. Por quién eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quién eres tú, Jehová Jireh, eres quien provees. Jehová Nisi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provees. Jehová Nisi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Amén. Gracias, hermano Pablo. Gracias por este tiempo de oración. Por favor, abran sus Biblias en Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos 17 hasta el 25. Y vamos a leer en forma intercalada, en forma antifonal, este texto, este pasaje de la palabra. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, del 17 hasta el 25. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias porque estamos con esta bendición como humanidad, el haber sido bendecido al creer en la obra completa de Jesucristo por esa sangre preciosa derramada para perdón de nuestros pecados. Gracias, mi Dios, gracias porque tú así lo has planeado. Tú has planeado por amor a todos los hombres enviar a tu Hijo Jesús a morir en una cruz para poder reemplazarnos a cada uno, porque merecíamos la muerte como consecuencia de nuestros pecados. Y en tu plan precioso has enviado a tu Hijo Jesús para ocupar nuestro lugar y morir por nosotros. Señor, gracias por todos los que hemos creído en esta obra, en la muerte, en la resurrección de Jesucristo, y estamos esperando su segunda venida, porque hoy está ahí en los cielos a tu lado, a tu diestra, intercediendo por los que creen en Él. Padre, te rogamos esto, te rogamos por todos los que nos están viendo, nos están escuchando, si todavía no han tomado una decisión por Cristo. Rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo les siga hablando, les siga convenciendo que el único camino para ir a ti, un Dios santo, 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 es a través de la fe que podemos depositar en Jesucristo. Gracias, mi Dios. Gracias por tu obra maravillosa en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Nuestra hermana Abigail tiene un mensaje cantado. Crucificado.
Gracias, hermana Abby. Gracias por esta preciosa alabanza al Señor. El tema del mensaje es el mensaje de la sangre de Jesús, coincidiendo un poco con el poder participar hoy con la cena del Señor. Y el pasaje que quiero que tengamos abierto es ahí en Primera de Pedro, y voy a volver a leer los versículos 18 y 19. Y dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oremos de nuevo. Padre, gracias porque tú nos permites, Señor, tener este tiempo. Gracias por los que hemos vuelto a tu casa. Gracias por los que nos están mirando a través de su celular, de la pantalla, de un televisor, a través de Facebook. Gracias, Padre. Gracias porque muchos después van a estar mirando a través de YouTube, Señor, este mismo culto. Bendice tu palabra para toda persona que pueda conectarse con ella. Y gracias, mi Dios, gracias por este tiempo. Háblanos, te lo ruego, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice que Dios aborrece el pecado. Y no podemos nosotros el pecado tomar como a la ligera. Pareciera ser que en este tiempo que vivimos, la gente normal de la calle le da igual. Pero qué triste es que muchos que ya han creído en Cristo, como que toman a la ligera y tratan a veces de justificarlo, o a veces hasta sin justificarlo. Pero el pecado puede venir en diferentes formas, vamos a usar este término, ¿verdad? Pero siempre debe ser visto como esto, un acto de desobediencia. Es un acto de desobediencia. Y mucha responsabilidad, voy a usar mucha más responsabilidad para los creyentes, para los que ya conocemos la palabra y decimos, no, voy a hacer lo que yo quiero. Esa es por lo menos eso es lo que aparenta, ¿verdad? Dios quiera que el Espíritu Santo nos quebrante, ¿verdad? Porque esa desobediencia, ¿qué es lo que hace? Nos separa de Dios. No puede haber una relación con Dios. No puede. ¿Y qué es lo que ocasiona? Consecuencias dolorosas. Claro, el Espíritu Santo, lo más probable es que nos convenza de pecado y va a estar obrando. La cuestión es que nosotros nos convenzamos y que nos arrepintamos y demos la vuelta atrás y dejemos atrás el pecado. Y así como tal vez una herida en alguna parte de nuestro cuerpo se puede llegar a cicatrizar, vamos a mirar la cicatriz. Yo tengo mis rodillas llenas de cicatrices de pequeño, de haber andado en bicicleta, de caerme en moto, de andar. Y bueno, el Señor me libró de todo eso, se sanaron esas heridas, pero están las cicatrices. Están las consecuencias. Entonces,
¿En qué consiste el poder salvador que trae perdón a nuestros pecados? Qué maravilloso, ¿verdad? Y ahí vamos a ir citando algunos textos bíblicos también. Nosotros encontramos que Adán y Eva, ahí en el capítulo 3 del Génesis se relata la caída de ellos, de Adán y Eva, y menciona la palabra de Dios en Génesis 3:21. Y dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. ¿Qué es lo que hizo Jesús ahí? Después de que cayeron ellos, ¿qué hicieron primeramente Adán y Eva? Buscaron su propia manera de solucionar el problema. Se hicieron como vestidos de hojas. Hoy en día mucha gente trata de ver la solución de su pecado en distintas formas. Pero acá este pasaje nos menciona de que después que cayeron, el Señor Jesús cubrió sus cuerpos con la piel de un animal. ¿Qué significa eso? Que tuvo que haber una muerte de un animal, tuvo que haber derramamiento de sangre. O sea, desde la primera oportunidad que ocurrió, Dios ya mostró cuál iba a ser el camino. Claro, nosotros podemos ver de que en realidad todo lo que va mostrando en el Antiguo Testamento va llevándonos a la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Esa es la sangre que perdona todo pecado. Jesucristo muriendo en la cruz. Entonces, Dios ya demostró que la muerte de un animal y el derramamiento de su sangre era el precio necesario para expiar, para pagar, vamos a decir, el pecado que habían cometido. Luego, Dios como lo legisla. El libro de Levítico es algo de eso, ¿verdad? Dios enseña a los israelitas que la sangre es el que da vida al cuerpo y que debían derramar esa sangre en un altar. Lo preparó después ahí en los tabernáculos, lo preparó también en el templo en Jerusalén. Y en Levíticos 17, el versículo 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Era el método que Dios estableció. El sacrificio de un cordero. Entonces, sin ella no hay perdón. Y los miles de sacrificios que se ofrecieron a lo largo de la historia del pueblo judío apuntaron a eso que ya mencioné, a un sacrificio final, pero ya único y final. Y eso es algo que tenemos que resaltar siempre. Ya no necesitamos ningún otro tipo de sacrificio. Ya no necesitamos otro derramamiento de sangre. Ya no necesitamos, porque el sacrificio de Jesús, del Cordero de Dios Jesucristo, era el que definitivamente iba a perdonar los pecados, los pasados, los presentes y los futuros pecados de cada uno. No hay otra forma. No hay otro método. Entonces Cristo vino a este mundo ¿a qué? A morir. Vino a morir, cierto. Aprovechamos mucho el tiempo que recordamos el nacimiento de Jesús, aunque se discute mucho que no fue el tiempo ahí
en diciembre, que fue otra época, no importa. Aprovechamos ¿para qué? Para predicar la palabra de Dios, y aprovechamos muchas veces para ver los obsequios que tuvo Jesús, que apuntaban a lo que Él vino a morir en la cruz. Claro, durante su día hizo grandes milagros que lo hicieron reconocer como el Mesías. Eso hizo Dios en todo eso, en el tiempo de Jesús en la tierra, hasta que llegó el momento de morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, Cristo vino a este mundo a morir. Y hoy, cuando celebramos la Santa Cena, que tenemos tanto en el pan como en el jugo de uva, simbolizando el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús. Entonces, en la misma última cena que Jesús tuvo, le anunció que su sangre sería derramada para traer salvación. Y hasta este día nosotros celebramos esa santa cena que Jesús enseñó, para recordar su sangre derramada por nosotros. Ahora, hay 4 palabras. Vamos a usar las palabras técnicas en la Biblia. A veces nos cuesta un poco interpretar, ¿verdad? Pero que, vamos a decir, describen el lugar que tenía la sangre de Cristo en el plan de la salvación de Dios. Voy a ir poniendo estos nombres con un texto bíblico y después comentar brevemente. La primera palabra es redención. Y vamos un poco ahí en el pasaje de Primera de Pedro 1, 18 y 19, justamente lo que nosotros hablamos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, fuimos redimidos, comprados. La palabra redención se usaba mucho en la parte comercial, y tenía otras connotaciones también, pero siempre un poco en torno a lo comercial. ¿Qué quiere decir? Que fuimos comprados por un precio, y ese precio que pagó el Señor fue derramar su sangre, la sangre del Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación. Era la única forma. Entonces, redimir significa comprar algo de vuelta. Y hemos sido vendidos en esclavitud al pecado, todos nosotros, como consecuencia de aquella caída que ya mencionamos de Adán y Eva. Pero Cristo nos compró por medio de su sangre. ¿A dónde nos lleva otra vez? A la presencia del Padre. Es algo maravilloso. Otra palabra, reconciliación. Vamos un poco ahí a Colosenses 1. Tengo acá unos señaladores que de repente me salen en alguno del lugar. Colosenses 1, el versículo 22. Bueno, tengo un problemita acá con mi... Dice este versículo: y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte,
para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Delante de Él. La palabra de Dios nos habla de la reconciliación. Tenemos otros textos que podía haber, pero en nuestro caso fue el pecado que nos separó de Dios, nos separó de Dios que nos creó, de Dios que nos ama, y al confiar en Cristo como nuestro Señor y Salvador y al creer en su sacrificio, recibimos la oportunidad de tener una relación de vuelta, una reconciliación con Dios que es santo, santo, santo. Vamos a ver otra palabra, justificación. Romanos capítulo 5, los versículos 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Justificar significa declarar inocencia. Es justificada una persona. Entonces, el Señor nos vuelve a declarar de que estamos limpios, que ya no tenemos culpa. Y no es esa palabra que muchas veces nosotros usamos para justificarnos de alguna cosa que nosotros cometemos, porque se refiere a la justificación que viene de Dios. Él nos hace justos delante de Dios solamente por la sangre de Cristo, y la única manera en la que Dios lo hace es, vuelvo a reiterar, solamente por la sangre de Jesucristo. Y los que rechazan a Cristo siguen culpables de sus pecados. Siguen siendo culpables. Siguen siendo esclavos. No pueden liberarse del pecado. Y la cuarta palabra, una palabra que es preciosa y necesitamos nosotros, está en el libro de Hebreos, el capítulo 13, el versículo 12. Dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es interesante que aquellas cosas que Dios mandaba muchas veces lo quitaba del pueblo, lo quitaba afuera. Y fue el lugar que se preparó, un lugar llamado de la calavera. Entonces, santificar significa apartarnos para Dios. Soy diferente a las demás personas. Ahora, acá tengo que hacerme una pregunta y tenemos que hacernos todos. ¿Estamos siendo diferentes a otras personas en nuestro estilo de vida, en nuestra conducta, en nuestro vocabulario, en nuestras ideas? Anoche, por ejemplo, en muchos lados se celebró lo que nosotros llamamos la fiesta de Halloween. Y lamentablemente en muchas personas que ya creen en Cristo vemos vestirse como brujas. Bueno, algunas parecen luego así en forma normal que son así, ¿verdad? Podemos decir brujos también, así que no le vamos a dejar solamente a las mujeres. Pero participar, a veces algunos hasta permite que sus hijos pequeños participen, y a hijos de creyentes se le hacen vestir a la nenita de bruja y a los varoncitos de esto, lo otro.
No podemos participar tratando de estar con el Señor y participar con las tinieblas. Entonces, santificación es apartarse. Entonces, al creer en Jesucristo para salvarnos, somos en realidad inmediatamente santificados por la sangre de Jesús. Y ahí entramos como en un proceso otra vez, porque Él nos limpia, estamos para acceder directamente al trono de la gracia, al lugar santísimo. Y ahí hay una historia preciosa dentro de lo que hacía el pueblo de Israel, de que una vez al año entraba el sumo sacerdote a ese lugar santísimo. Y estaban ahí pendientes a ver si entró bien, porque si entraba con algún pecado a ese lugar, moría. Y era como que un año el pueblo estaba ahí otra vez en zozobra. Pero Jesús, al creer en Él con su sangre preciosa, nos santifica para poder todos nosotros entrar al lugar santísimo, entrar a la presencia misma de Dios. La palabra de Dios dice en otra parte que sin santidad no podemos ver al Señor. Entonces, es como un proceso que tenemos que ir quitando las cosas. Probablemente una de las cosas, si yo venía practicando esta cuestión de participar de fiesta de Halloween, ya no lo puedo hacer. Ya no lo puedo hacer. Debo ser obediente a la palabra. Entonces, entramos en un proceso donde el Señor continúa como apartándonos para Él, mientras nos transforma conforme a ¿quién? A la imagen de su Hijo Jesús. Esto es algo maravilloso. Ahora, un punto más. La sangre de Cristo nos limpia cada día de pecado. Nos limpia cada día. Aunque ya hemos sido redimidos, comprados, ya hemos sido reconciliados con el Padre, ya hemos sido justificados, hemos sido declarados libres de pecado. Ahí. Y hemos sido santificados por medio de la sangre de Jesús. Todavía somos pecadores. La palabra de Dios dice que de repente usa otro nombre técnico, la concupiscencia. Cada uno de nosotros tiene de repente algunas tendencias para pecar. Y esa tendencia es lo que usa el enemigo para tentarnos en ese aspecto. Muchos tienen problemas en la parte de pornografía, por ejemplo. Y ese es un problema que sí, con la ayuda del Señor uno lo puede hacer, pero muchas veces lo ha llevado a la gente, a las personas que están metidos en eso, en una esclavitud tremenda hasta lo más profundo. Que salir de eso sí requiere de mucha oración, de mucho ayuno, pero a veces requiere hasta de ayuda profesional. Y para eso tenemos en el celular, tengo en mi celular el programa de 2, 3 Biblias por ahí. Mientras yo estoy leyendo la Biblia, ¡bum!, me aparece ahí alguna cosa que si yo aprieto, me lleva totalmente a otro. No sé por qué justo cuando uno está leyendo la Biblia. Y aquel que está con ese problema tiende a hacer. Entonces, uno necesita ser limpiado permanentemente por la sangre de Jesús. Entonces, ese pecado todavía está por la naturaleza pecadora. Y aunque esta no puede tener ya poder, tenemos que tener nosotros, como se dice, la sartén por el mango.
Identifiquémonos un poco ahí mientras uno está haciendo nuestro famoso embellú. Y muchas veces es como que el pecado era la sartén y yo soy el embellú y me da la vuelta y me da la vuelta y me hace lo que quiere. Pero con Cristo ahora yo puedo tener la sartén y el embellú va a ser el pecado donde yo le puedo dominar. Yo le voy a dar. Ese es el poder que nos da el Señor. Y tenemos que identificar dónde está nuestro punto débil para poner ahí nuestra defensa contra el enemigo, porque ahí nos va a estar atacando. Entonces, hay ocasiones en que vamos a caer en desobediencia y necesitamos, para tener una relación con el Señor ahí como a Él le agrada, necesitamos tener perdón. En 1 Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero después dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mis queridos hermanos, los que estamos acá en la casa del Señor, los que nos están viendo a través de la pantalla, tenemos que decir de que tenemos que identificar dónde está nuestro punto débil y estar en guardia en ese lugar. Estar en guardia. Si cedimos un poquitito, ya hemos caído. Tenemos que pedir perdón al Señor. Entonces, para que podamos reflexionar, vamos a hacer algunas preguntas. A veces no tomamos en serio este punto. Y hay creyentes que parece que pueden seguir viviendo como antes. Pueden seguir teniendo el vocabulario de antes. Si yo vengo a tener mi vocabulario antes, no van a querer ni mirarme, ni escucharme. Y les puedo decir, hay veces que el enemigo como que me busca ahí para que yo diga alguna grosería. Entonces, hemos tomado en serio el pecado y hemos reconocido lo que realmente implica. Fíjense que en relación a una relación matrimonial, dice que si el esposo no está bien con la esposa y pretende orar, no puede haber conexión con Dios. Yo tengo que estar bien con mi cónyuge. Así que aprovechen las señoras, cada uno acá, así. Y los varones también. Pero yo no puedo entrar al trono de la gracia habiendo ofendido en palabras o lo que fuera a mi cónyuge o a cualquier persona y tratar de ser el santulón y orar. Ahí nomás se quedó, en las palabras se quedó mi oración. No se fue allá a la presencia de Dios. Ahora, somos tan astutos, voy a usar este término, para poner excusas o justificarnos. Entonces, ¿qué excusas tal vez hemos usado en el pasado para minimizar la desobediencia? A veces para minimizar le decimos y ella o él luego, y decimos y yo, y bueno, yo soy luego así. No, tenemos que cambiar. Ahora, ¿podemos afirmar que ha confiado en la sangre de Cristo para recibir el perdón de nuestros pecados? Ese es el medio, no hay otro. Es la sangre de Cristo lo que nos limpia, y es la presencia del Espíritu Santo, que es el primer regalo que Dios nos da para ir purificando nuestras vidas.
Su palabra es tan importante. Pero ¿de qué nos sirve tener la palabra de Dios ahí? Y lo sacudimos cada domingo que vamos a venir a la iglesia. No, no sirve. Entonces, si no es así, si no he confiado en la sangre de Cristo, ¿en quién o en qué puedo esperar depender cuando llegue ante la presencia de Dios para ser juzgado? Ese es un punto. Todos tenemos que comparecer al tribunal de Cristo. Para el creyente está nuestro abogado Jesucristo. Y para el que no es creyente, Él se presenta como abogado. Él se justifica. Y ahí está. Voy a usar un término, está frito. Vamos a orar porque tenemos que participar de la cena del Señor. Y en 1 Corintios, el capítulo 11, nos dice la palabra del Señor. ¿Cómo prepararnos? Dice el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y acá lo que dice el apóstol Pablo es que coma, participe. ¿Por qué? Porque ahí le llama a un arrepentimiento. Entonces, yo quisiera decir en este momento, si has pecado, arrepiéntete. Si es que todavía no tomaste una decisión por Jesucristo, especialmente los que nos están viendo en la pantalla, quiero mencionar de que Jesucristo vino para morir por ti en la cruz. Derramó su sangre preciosa para limpiar tu vida, mi vida, la de todos los que estamos acá. Pero si todavía no has tomado tu decisión por Cristo, aprovecha este momento. Hoy que vamos a celebrar la Santa Cena, estamos recordando el sacrificio de Jesús. El pan está simbolizando no solamente los látigos que recibió su cuerpo, no solamente la corona de espinas, no solamente lo que sufrió en forma física, sino al estar en la cruz, cargando con nuestro pecado, con el mío, con el tuyo, Dios Santo lo tuvo que abandonar. Y Jesús, una de las palabras en la cruz que mencionó es: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese Dios Santo estaba apartándose de Jesús, que es santo también, pero estaba cargando nuestros pecados en la cruz. Tiene un precio tu salvación, mi salvación. Recibe a Cristo en tu vida. Si en esta mañana hay alguien aquí en el templo que todavía no tomó su decisión, si en esta mañana hay alguien ahí en su casa, tome su decisión por Jesucristo. Ore a Dios y diga: Señor, en esta mañana yo recibo a Jesucristo en mi corazón, que me limpie de mis pecados. Te pido, mi Dios, me arrepiento de todos ellos y me entrego a ti. Límpiame, limpia mi vida, Padre Celestial. ¿Por qué no oramos cada uno pidiendo que nos perdone nuestros pecados? Señor, tú nos estás escuchando a cada uno. Te confesamos nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Tu palabra nos dice que aquel que se arrepiente, lo confiesa, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gracias por permitirnos participar
de la cena del Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el Señor en su palabra, el apóstol Pablo, y después palabras del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahí tienen ustedes en la casa, ahí también podemos consumir del pan que simboliza el cuerpo de Jesús. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos beber del jugo de uva. Dice así, que todas las veces que comemos el pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor estamos anunciando y anunciamos también que Él vuelve otra vez. Vuelve otra vez. Así que podemos cantar uno de los himnos, hermano Pablo. Sí. El himno que dice: porque Él vive. Pueden ponerse de pie, por favor. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón.
quiero dirigirme a los que nos están viendo y decirles que estamos comprometidos con ustedes a seguir con la palabra de Dios llegando a sus hogares. Y a los hermanos que nos están viendo y no están pudiendo venir, le decimos vengan, cumpliendo los protocolos acá de lavarse las manos, usar el tapaboca. Estuvimos alabando al Señor y es maravilloso. Así que nos vemos el próximo domingo y a los hermanos les esperamos en la casa del Señor. Que Dios nos bendiga. Alabemos, alabemos, adoremos a Él. Anunciamos de su evangelio.